Amigos de YouTube, amigos de Twitter, amigos de WhatsApp, ¿cómo están ustedes? Soy Daniel Díaz Alejo. Bienvenidos una vez más a nuestro coloquio. A nombre de Freddy Tire and Auto Service, 10190 de West Flagler Street, con su teléfono 305-480-1004 aquí en Miami, al igual que de Embarque Colonial, localizado en el 1700 Northwest de la 96 Avenida en El Doral, con el teléfono 305-636-4229. Son los responsables de que lleguemos a ustedes cada vez que tenemos la oportunidad. Bueno, en el día de hoy voy a hablar un poquitito de esas cosas que están sucediendo en todo el mundo y voy a referirme una vez más al tema, lo toqué así por encimita hace unos días, y es la sustitución que se está efectuando en el mundo, tratando de borrar la historia, tratando de borrar los personajes de la historia responsables de escribir epopeyas. Y uno se pregunta, la historia, ¿qué es la historia? Dicen los datos de los libros que hemos consultado que la historia es el relato de las epopeyas y es el estudio del pasado. Eventos que sucedieron antes de que se hicieran, ¿no?, que se descubrieran los sistemas de escritura, podemos llamarlos como prehistóricos. Pero la historia es como un paraguas gigante, ¿no?, que incluye los hechos pasados. Y oigan bien, las memorias, los descubrimientos, la colección, la organización, presentación, al igual que interpretación de esos eventos, según lo definen, una vez más, repito, los libros consultados. Entonces uno se pregunta, ¿podemos borrar la historia y sus hechos, arrancando las páginas de los libros o destruyendo monumentos y estatuas que nos lo recuerden? No, por supuesto que no. En los últimos tiempos se han creado movimientos que sencillamente intentan eliminar las huellas históricas que se reflejan en todos los monumentos, en los edificios, en las estatuas, a nivel mundial, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Dicen ellos que representan hechos de violencia y abusos de una clase a la otra, lo que ha sido y será parte siempre de la historia de la humanidad. ¿Cuál ha sido la última figura en atacarse? Bueno, pues precisamente el gran almirante Cristóbal Colón, descubridor de América, cuyo recuerdo se pretende borrar porque contribuyó a la eliminación de los indios y a la esclavitud de los negros. Dicho sea de paso, nunca he leído, y no se registra en ningún sitio, que Colón matara a ningún indígena y que esclavizara a ningún negro, trayéndolo desde África. Si ustedes recuerdan la historia, ese hecho se atribuye al fray Bartolomé de las Casas, que fue el hombre que ideó traer una cantidad de esclavos negros para aliviar el trabajo de los indios. O sea, esclavizó una raza para ayudar a otra. Pero vamos a continuar con Colón. Si quieren destruir la estatua de Cristóbal Colón del Parque Colón de la zona colonial, no veo una cosa más absurda que esa. Porque de hacerlo, ya no se van a recordar a los conquistadores ni sus abusos. Hay mucho más que entonces deben morder el polvo, muchos, y ni siquiera aún así se borrarían de la historia. Vamos a ver, ¿qué le parece esta? El Alcázar de Colón, una obra que es el orgullo nuestro. Turísticamente la enseñamos. Vamos a destruirla porque fue edificado por orden de la corona española, representada por el rey Fernando de Aragón el 5 de octubre de 1511, para hacer la residencia oficial del gobierno de la colonia. Además, le sirvió a Colón de su hogar porque él fue nombrado gobernador de las Indias en el 1509. No estar en pie
todavía, pues su construcción, o sea, no debe estar en pie todavía, porque para construirlo se utilizaron 1.500 indios que sencillamente fueron obligados a trabajar fuerte para su construcción, ¿verdad? Vamos ahora con la Catedral Santa María la Menor, Primada de América, la más antigua catedral del Nuevo Mundo, todavía en pie, cuya edificación se comenzó en el 1514 y se completó en el 1541. Hay que demolerla, pues fue ordenada por el Papa Julio II en el 1504 y fue construida por Luis Moya, un arquitecto español. ¿Qué decir de hoy Museo de las Casas Reales, que se intercomunicaba con el Alcázar y era la sede de los gobernadores y los capitanes generales de la conquista? Pero hay más. La Fortaleza Osama o Torre del Homenaje, la Puerta del Conde, edificada para defender la ciudad, conjuntamente con la muralla que va desde el malecón hasta casi la avenida Mella, para defender la ciudad del ataque de los corsarios y los piratas, y además el lugar donde el 27 de febrero de 1844 se declaró la independencia. Por eso yo digo que por más que las mentes obtusas de hoy, que no ven más allá de sus narices, quieran con la destrucción de esos monumentos, no pueden callar la voz de la historia. Es imposible. Han atacado el Faro a Colón, por ejemplo, y a lo mejor ni saben siquiera la historia de ese monumento. El monumento más alto que se registra en el mundo y América en honor a Cristóbal Colón. Sí, fue inaugurado en el 1992, diseñado por el arquitecto escocés Joseph Clive, construido en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer, cuando se conmemoró precisamente el 500 aniversario de la llegada de Colón al continente. Pero en su libro Historia de Santo Domingo, escrito en La Habana en 1852, el historiador dominicano Antonio del Monte y Tejada propuso la idea de la construcción. Ya en el 1914, un norteamericano llamado William Ellis Pulliam expresó la idea de edificarlo en la primera ciudad del Nuevo Mundo, Santo Domingo. En el 1923, en la quinta Conferencia Internacional Americana en Chile, se decretó su construcción con la cooperación, oigan bien, de 48 países, todos los países, y 455 participantes del concurso que en el 1931 ganara el británico para la construcción del país. O sea, eso no fue ni idea de Joaquín Balaguer, sino de los pueblos de América, pero hoy hablan de que debe ser, si no destruido, cambiado su nombre al Faro de las Américas. ¿Acaso conocen ustedes que el continente americano no se llama América por Cristóbal Colón? Por Américo Vespucio, un cartógrafo que precisamente se adueñó de todas las informaciones y se pensó que él era el descubridor, y precisamente por Américo Vespucio, otro que representa la conquista española, es que se llama América, no por Cristóbal Colón. ¿Y qué pasó con los monumentos de Trujillo? Si uno se pone a pensar, los vamos a destruir. Rafael Leónidas Trujillo Molina, benefactor y padre de la patria nueva, el campeón y adalid del anticomunismo en América, el benefactor de la iglesia, hizo obras en todo el país. Algunas fueron destruidas y otras todavía están ahí. ¿Y se ha podido borrar la historia de Trujillo con haber destruido sus monumentos? Por ejemplo, en el monumento a los héroes de la Restauración, que mejor se conoce como el Monumento en Santiago, originalmente esto se llamó Monumento de la Paz de Trujillo. Se comenzó su construcción en el 1944, lo inauguraron precisamente por la voluntad del entonces vicepresidente Balaguer en el 1953. Ahí se encuentra majestuoso, a la entrada de la ciudad corazón. Qué insensato sería destruirlo por esta razón. Es un monumento que precisamente nos recuerda a todos que no podemos permitir épocas como la era de Trujillo y se levanta regio e imponente en el corazón del Cibao.
Si quieren borrar, aunque sean cosas imposibles, desde el punto de vista histórico, la presencia de esa época en nuestra historia, vamos a tumbar el obelisco macho del malecón de la capital. Se llamó así para distinguirlo del malecón hembra. Pero ustedes saben que fue erigido, diseñado en 1936. Se levantó en el 1937. ¿Por qué? Para celebrar el cambio de nombre de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. En honor a ustedes saben quién. Hay que tumbarlo. Hay que borrar la historia con eso, tumbarlo. Nuestro Palacio Nacional, señores. Otro edificio que pertenece también a la historia del dictador. Lo vamos a destruir. Trujillo ordenó al arquitecto italiano Guido de Alessandro su construcción el día 27 de febrero de 1944 al celebrarse los primeros 100 años de la independencia. Lo inauguró el 16 de agosto de 1947. Es considerado uno de los más hermosos edificios que existen en República Dominicana. Y finalmente, bajo la insensata idea de borrar la historia, tendríamos que destruir y eliminar los vestigios de la feria inaugurada el 20 de diciembre de 1955 bajo el nombre de Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, donde el propio Trujillo fue el que leyó el discurso inaugural, donde su hermano Héctor Bienvenido Trujillo, negro, cortó la cinta, y donde su hija Angelita fue coronada como Angelita I, reina de la paz, con una corte de 150 damas, un derroche increíble de cosas que hizo Trujillo. Ahí se inauguró también el Teatro Agua y Luz Angelita, el Teatro Agua y Luz, ese que ustedes ven ahí. Una construcción de 75 edificios. También tenía las estatuas de Atlas y de Apolo, que fueron destruidas por el huracán David en el 1979. Me pregunto, ¿cómo borrar la historia de la Feria de la Paz destruyendo sus edificios? Eso es imposible. El mejor legado es que algo creado por la mente megalómana del dictador sirve hoy de sede en el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y de muchas dependencias oficiales. Por ello a mí me apena sencillamente que mentes fanáticas, deleznables, enarbolando la igualdad y la defensa de hechos repugnantes, pretendan con su política de destrucción y división corregir estos hechos. ¿Acaso con la destrucción del patrimonio nacional vamos a eliminar todas las epopeyas y las luchas de los pueblos heroicos y castigarlos por las acciones de algunos seres detestables que nunca debieron existir? Un pueblo que olvida su historia tiende a repetirla, y eso es cierto. Yo recuerdo la parte de una estrofa del poema Elegía Lamentable del poeta cubano José Ángel Buesa, que precisamente murió en Santiago y un día 14 de agosto de 1982, porque en el exilio vino a la República Dominicana. Dentro de las estrofas él dice en un párrafo: por eso puedes irte, mi pobre soñadora, pues si el reloj se para, no detiene la hora. Sencillamente esa es la gran enseñanza, y creo que fue lo que hizo a un gran pensador decir lo siguiente: puedes derribar todos los monumentos del mundo, pero eso no cambia necesariamente lo que ocurrió. Aún estamos obligados a aprender de ese pasado. Esto lo dijo David Blythe, profesor de historia de la Universidad de Yale, experto en la guerra civil, la reconstrucción y estudios afroamericanos, durante una entrevista con la BBC de Londres. Así que, aunque destruyamos todos los edificios y monumentos del mundo, lo que escribió la historia no podrá ser olvidado ni borrado. Y ese es mi comentario de hoy. Soy Daniel Díaz Alejo desde Miami.
A nombre de Freddy Tire and Auto Service, 10190 de West Flagler Street, teléfono 305-480-1004, y también de Embarque Colonial, 1700 Northwest de la 97 Avenida del Doral, con su teléfono 305-636-4229. Amigos, hasta la próxima, si Dios lo permite. Denle like y hagan que otros también tengan oportunidad de escucharnos y vernos. Hasta pronto.